Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su vinculación a esta ceremonia cósmica y a estos diálogos después de la ceremonia. Diálogos que ofrecen una oportunidad de abrir nuestras búsquedas y nuestras experiencias, compartirlas. Bien, si alguien tiene alguna pregunta o alguna experiencia, creo que había unas por ahí. Buenos días. Buenos días. Pues es que esto de amar es algo muy subjetivo, porque se llama del corazón, creer, que se usa la mente. Y si no amas y crees, entonces ten miedo, témele. Pues es que se dice con mucha necesidad de amar, pues, ¿cómo voy a amar algo que no veo? ¿Y cómo voy a creer en algo que no veo? Y pues si no veo y no creo, como es algo muy subjetivo, muy subjetivo, no me queda más que temer. Y por miedo, si no es por amor o por intelecto, pues por miedo de Pérez, porque si no hago lo que me dicen, entonces me condeno y dije, ay, qué juego. Bueno, yo que estoy en otro ambiente totalmente diferente, me pongo a pensar entre amar, creer y temer. Y dije, bueno, pues voy a ver qué consejo me da, dicho por usted, por favor. Sí. Bien. Venimos de la ignorancia acerca de el proceso que siguen las cosas, no en lo inmediato, porque el instinto nos hace reaccionar y nos da miedo, sino el sentido que tiene la raíz de los problemas y la verdadera luz de las soluciones que responden a las auténticas necesidades, no a las necesidades transitorias o superficiales. En la preconciencia, antes de que aparezca la conciencia como tal, capacidad de elegir y no de reaccionar solamente, está el miedo. Cuando aparece la conciencia, aparece el respeto. No es lo mismo tener miedo que tener respeto. Respeto es porque hay un devenir, hay un proceso, hay un desenvolvimiento de los acontecimientos que a veces no logro perfilar en el mediano y largo plazo. La conciencia no reacciona tan rápido como el instinto. La conciencia elige, compara y asume la responsabilidad y compromiso. O vayamos definiendo que cuando aparece eso estamos hablando de conciencia. Porque hay gente que piensa que es muy consciente de sí mismo, en realidad solo reacciona a los condicionamientos de su pasado. No es simple distinguir. Usted dijo, es muy subjetivo, sí, y hay veces que lo subjetivo es muy real. Muchas personas comparan lo subjetivo o lo asimilan a lo ilusorio, y no es así. Lo que pasa es que se percibe con otros sentidos. Otra cosa es un deseo, una necesidad, proyectarla con imaginación, que se vuelve una ilusión, una fantasía.
puede también tener su utilidad. Y la otra es realmente percibir certeza, claridad de los orígenes no visibles de las cosas. Las cosas no tienen su origen en lo visible, sino en lo invisible. Pero a veces descalificamos lo invisible como inexistente, como inventado, como ilusorio, lo cual en muchos casos puede ser cierto, pero en la mayoría no. Hay personas que al no tener claridad se inventan una realidad, y eso ya es entrar a psicosis o esquizofrenias y otras cosas. Pero el que aprecia y valora y descubre los valores de la realidad y sus contenidos, sus asuntos invisibles. Es como decir que una piedra, su raíz está en lo visible. ¿Es cierto? No. Los átomos no se ven, pero átomo es el límite que se postula de algo, lo atómico. Pero ahora ya hemos descubierto más allá del átomo, lo subatómico, y todavía más invisible. Entonces hay factores invisibles al ojo humano, que es un rango de frecuencias del espectro lumínico, pero muy pequeño a comparación del infinito universo que puede darse a nivel vibratorio, a nivel de hertz o ciclos de la vibración, de las ondas y sus ciclos. Entonces, habría que plantear el miedo, por ejemplo, nos hace afirmar nuestros monstruitos, porque asocia eventos de ahora con eventos del pasado. Y es muy posible que no sean iguales. Y sin embargo, yo a nivel subjetivo, inmediatamente en microsegundos ya lo estoy comparando y tengo que correr cuando en realidad no eran nada. ¿Cuántas personas corren porque dicen fuego, 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 cuando no se ve el fuego, cuando no se huele, no se detiene en un momento? Hay un experimento que hizo época en los años 50 de Orson Welles, un cinematógrafo y periodista y un tipo muy lúcido en muchas cosas, en otras no, pero sí en unas. El señor Orson Welles demostró con la famosa invasión de los marcianos en el radio de Nueva York cómo la gente reaccionaba por factores internos y no solo por las cuestiones subjetivas. Quería demostrar la fuerza y la presencia del radio y de la subjetividad, o sea, a ese mundo interno. Mucha gente hasta se tiró por las ventanas porque él hizo todo un espectáculo auditivo de que estaban llegando los marcianos, estaban descendiendo las nubes, estaban matando personas, venían a invadir la tierra, etcétera, etcétera. Es una narración preparada artificialmente, en maya, en ilusión, y sin embargo la gente no se detuvo a ver si era cierto. Reaccionó y pues sálvese quien pueda, o inclusive es mejor morir que me atrapen los marcianos. No, fue una cosa que era una prueba a nivel como científico, y acabó siendo una tragedia. Gente chocando, ¿sí me explico? Gente suicidándose. Una psicosis, exactamente, sí. Entonces, pero hay otras cosas que no me vengan, que son las altas realizaciones de los mundos existentes, que no son inventados sino descubiertos por la subjetividad. Entonces, ¿a cuál subjetividad estamos diciendo?
La ilusoria, porque también a nivel objetivo hay ilusión. Hay cosas que parecen una cosa y son otra. No todo lo que brilla es oro. Hay metales que parecen oro y no son oro. Entonces, hay ilusión tanto en lo objetivo como en lo subjetivo. Pero hay realidades en lo objetivo como en lo subjetivo. O sea, en ese mundo interior que se perciben por los sentidos internos. Por eso está el tema de la meditación. Y antes de eso está el pratyahara. Desde el pratyahara debemos tratar de dilucidar lo ilusorio de lo real. Lo que viene de mi pasado y lo que hay presente. Porque hay veces que no encuentro nada, no quiero el pasado, pero no me gusta el presente y me invento un futuro. También es ilusorio. Otra cosa es por medios de probabilidad ver tendencias y hablar que son tendencias, pero no son hechos todavía. Hay mucho de nuestro lenguaje físico y emocional y en cierta manera de la mente inferior que nos dan esos tipos de ilusiones o nos pueden, cuando son claros, ubicados y con centro de conciencia, darnos percepción de realidades. Así es. Por ejemplo, hay ahorita toda una corriente de llamadas efectos especiales, cargadas mucho a veces en las películas, ¿sí? Que son las que más venden y más dólares hacen. Los efectos especiales. Pero hay también contracorrientes en el cine que tratan de narrar lo cotidiano, sin arreglar el escenario. No lo arreglan. Así como está. Uno de los primeros fue el gran maestro que hizo la famosa película de los 7 samuráis. A ver cómo se llama, ¿alguien sabe? De los grandes cinematógrafos. Es una película muy impresionante. Y fue un maestro del cine porque una de las cosas que puso como regla es que no iban a alterar los escenarios. Estamos hablando de los años, creo, 50, 60. Si lo que más hace es maquillar los escenarios, hacer efectos especiales, era la contracorriente entre la iglesia. Y eso hay gente que se ha creído las historias de amor y las historias de no sé cuál, ¿sí me explico? Por los efectos especiales. Pero ahí no hay efectos especiales. Es una idea muy romántica, muy, así como la Pretty Woman, ¿verdad? Encontrarte al galán y la chica y la limusina y la escalera y todo el cuerpo. Pero eso es ilusión. Pero hay veces que se narra con mucha realidad. De hecho, hay este cinematógrafo varón que hizo esta de Roma, que es totalmente en ambientes naturales, o sea, diálogos así, y hasta el micrófono y todo no está tan sofisticado, ¿sí? Como si estuviera en estudio. En fin, hasta un límite para que se escuche bien y se vea bien. Y ahí está el talento. Entonces, ahí el miedo genera muchas ilusiones, porque se asocian con lo peor de lo pasado, normalmente. Los condicionamientos que traemos ahí. Y hay veces que por miedo nos acabamos tropezando y haciendo más daño de a lo que teníamos miedo. ¿O no? Sí. O acabamos cometiendo una tontería que cuesta más cara que la propia cosa que le teníamos miedo. Pero la certeza, la ubicación
Y luego el desarrollo de la intuición, que son todos los recursos del pasado actualizados a un presente, que el maestre lo define como el coronamiento de la razón. Estamos hablando de certeza, de claridad, no de ilusión ilusoria, no ilusión de entusiasmo o motivación. Porque también en España se usa la palabra ilusión para hablar de motivación y entusiasmo. Hay que nada más entendernos de qué estamos hablando y es todo. No se trata de ver quién gana. Bueno, entonces sí hay mucho que seguir observando acerca de nuestras ilusiones y acerca de nuestras, que son ficticias, y acerca de nuestras certezas, de las percepciones internas, desde la serenidad profunda. Captar tal como son las cosas. Es el gran anhelo del yogi. Y entonces, como se descubre, se asombra uno ante las cosas sencillas y que nunca se repiten de la vida. Porque el que está aburrido normalmente dice que está ya cansado de lo mismo. Pero el que está consciente y abierto, ¿se puede cansar? Pregunto. No. Porque no hay día igual a otro, no hay nada que se compare a otro. Puedes tener la referencia de una cosa del pasado, pero tienes que actualizarla al presente. Eso se llama intuición. La repetición se llama reacción o condicionamiento. Y la actualización inmediata al presente, no solo con las reacciones del pasado, se llama intuición. Hay diferencias, aspectos de nosotros mismos, que tenemos que ir clarificando cómo nos engañamos o cómo nos encontramos a nosotros y a la vida. Y ahí vamos. Algo más, como por ejemplo, yo les recomiendo a los chilenos que andan en los vítores ahorita, porque por fin un cambio después de ¿cuántos años? Desde los 70s, 50 años, 50 años. Ahora viene lo bueno, construir un Chile bajo compromisos más claros, acciones. Ya tienen los acuerdos, ahora faltan las acciones, los compromisos reales. ¿Sí? Si no, será como haberme ilusionado que eso era la solución. Es el inicio de una buena solución, pero no es todavía. Es como conocer las leyes del universo. Empieza por conocerlas, pero luego vienen los niveles de compromiso con ellas. Tu nivel de verlas, reconocerlas en ti para tenerlas presentes y con todo respeto, hasta con veneración, agradecerle su sabiduría. Es un buen inicio, pero falta el caminar. Y eso el iniciado sabe que es un caminante, siempre, un caminante. Algo más esta mañanita de cambios de horarios, cambios de ambientes, cambios de tantas cosas. Yo les digo que ahora que están los planetas directos, los transpersonales, como que hay cosas que están fluyendo que no fluían hace tiempo. Pero bueno, seguiremos construyendo o colaborando a la construcción de una vida mejor. Porque sí somos corresponsables de esa construcción. No somos los únicos, porque sin las leyes pues no hay juego, pero somos corresponsables. Si no, ¿para qué nos quería Dios? Si no era para colaborar en la obra. ¿Para qué quiere empleados, como se dice acá, chalanes y ayudantes? Pues para que la obra sea mejor para todos. ¿Verdad? El obrero gana, el patrón gana y todos ganamos. Con edificios bonitos, funcionales, sanos,
humanos, divinos. ¿Algo más? A ver, aquí Magda. Bueno, buenos días, maestro, buenos días a todos. En esta charla que estaba usted, que inició con lo invisible y lo visible, también yo leía que el sublime maestre y el sublime maestre hermano mayor representaban eso, lo visible y lo invisible, lo terrestre y lo celeste. Y creo que de ahí viene todo ese trabajo celestial y terrestre, maestro. Sí. La persona que está despierta tiene tanta claridad en lo subjetivo como en lo objetivo. O investiga tanto en lo subjetivo como en lo objetivo. Se hace replanteamientos de sus propias creencias, de sus propios límites anteriores de percepción y sigue buscando esa expansión de conciencia. Pero se da en lo objetivo y en lo subjetivo. Decía el maestro Estrada, hay que tener los pies en la tierra, en lo objetivo, y la cabeza en el cielo. Y adivine cuál es el que une los dos. ¿Cuál le da alimento a los dos y recibe sus desperdicios? El corazón. El corazón. En el centro. En el centro. Todas las posturas, por ejemplo, en yoga, donde estás sentado sobre tu tapete, de alguna manera, no estás en movimiento de piernas, ¿correcto? Estás ahí y es momento de una conexión hacia el corazón prácticamente todas, porque une el cielo y la tierra, las raíces y las hojas que perciben la luz de lo alto. Cuando usas tus piernas, es un movimiento hacia adentro o hacia afuera. Es un caminar hacia adentro, hacia afuera. Es una proyectarte o un recogerte. Cada una de las ergonomías de las posturas es una maravilla ponerlos a ver desde otra manera que simplemente describirlas. Es la primer parte. Luego la viene, es la interacción funcional de los órganos, energías, inteligencias que llevamos dentro de nosotros. Bueno, algo más esta mañanita. Aparte de plantearle que es importante unir el cielo y la tierra, bueno, pero ¿cómo lo hacemos en el día cotidiano? Si solo pienso en la panza, pues ahí no estoy uniendo el cielo y la tierra, me estoy quedando, ¿qué? En la tierra, porque de hecho lo que voy a comer es de la tierra. ¿O de dónde viene? De la tierra, pero recibió el estímulo del cielo. Pero es materia, sí. Si como con agradecimiento, es solo materia. No, es energía, es vida, es dinamismo. Y si aparte como concretando mis proyectos a través del alimento y el agradecimiento, ¿es solo comida? No. Es creación y recreación.
Entonces, bueno, hay formas de unir el cielo y la tierra, pero el centro siempre es en el corazón. En Anahata, recuerden, el único que une a Ja y a Ta es Anahata. O sea, este punto maravilloso, eje de la vida. No es la resolución de la vida, pero es el eje de la vida. Gira sobre el corazón. Y no digo solo de afectos, sentimientos, porque a veces los sentimientos son de las tripas. No, del agradecimiento, de las entrañas, para que me escuchen, ¿sí? Que son maravillosas, pero no es lo mismo. Como dice por ahí Lindita, ¿a poco? Pues sí. ¿A poco o a mucho? Así es. Bueno, algo más esta mañanita. Si alguien quiere compartir, ¿cómo le hace para unir cielo y tierra? Hace tiempo que no escuchamos a unos que estaban muy motivados o andaban muy compartidores al principio de estos diálogos y hace tiempo que ya no. Los extrañamos porque siempre es interesante escuchar el dinamismo de otras almas. Ahí como a Iliana hace tiempo que no la escuchamos, aunque sé que ha estado ahí. Ahora está viviendo más el silencio de su cámara interna o algo así, no sé. O alguien más, también ya don Gerardo era más preguntón y ahora ya está más reflexivo, casero, de su propia casa interna también seguramente. Y hay algunos también que andan por ahí. Si no me meten problemas. Buen día, maestro. Voy a arremeter Ándele. Gracias, maestro, por empujarme a compartir desde Chile, ilusionado por este cambio que fue manifestado ayer. Yo creo que fue bueno, saludando a todos los queridos hermanos que estén presentes. Muy reverendo, gracias, querida, gracias. Yo creo que fue por lo menos por mi parte, al compartir en la mañana cuando iba viajando a Talca, 1 hora de mi ciudad donde vivo, a votar, porque había que votar desde lo humano, digamos, para mejorar este sistema que es muy opresor, es muy capitalista, lo que vivíamos en Chile, y ojalá que no lo vivamos más porque es muy doloroso ver tanta desigualdad. Por eso me mueve hacer algo, digamos, en las calles, caminando, gritando con gente adulta que está muy empobrecida, desde la AFP, que ya no tienen ni siquiera pensiones dignas, o sea, a ese nivel se ha llegado. Entonces, cuando Chile despertó en octubre del año pasado, sin violencia, con unas marchas multitudinarias en las calles, fue mostrarle al mundo lo que estaba pasando así en forma muy subterránea acá, que era mucha abuso, pero en forma silenciosa. Cuando un grupo de niños uniformados rompieron un torniquete, digamos, del silencio, cuando saltaron estas cosas que van controlando la gente que va entrando al metro en Santiago, fueron muchos chicos que saltaron estas barras, digamos, de metal y dijeron, despertemos porque estamos siendo abusados y no nos damos cuenta. Mucha gente sufriendo, que se moría de hambre, en un Chile muy enriquecido por muchas materias primas, muy valoradas en el mundo, pero la desigualdad se veía y era muy triste. Entonces estos chicos nos mostraron que la esperanza joven, digamos, nos venía a mostrar algo que estaba durmiendo en Chile, la esperanza de ese mapuche guerrero que mostraba, digamos, la opresión. Bueno, lo digo de corazón porque se ha vivido acá esto muy latente, muy fuerte. Entonces, y muchas historias más que hemos pasado durante digamos, desde la dictadura. Cuando ayer fuimos a votar con el barbijo puesto y un lápiz, de verdad, maestro y queridos hermanos, para mí fue emocionante porque ya no habían tantos militares uniformados, digamos, con metralletas.
Entonces, cuando tú vas a votar en forma, digamos, democrática y pasas estas barreras de fusiles que te intimidan y tú pones tu voto en conciencia por la dignidad general humana y después uno escucha el resultado en la noche, de verdad es muy emocionante. Entonces, un lápiz con conciencia firmando puede superar una ametralladora. Yo siento que eso es lo que tenía que compartir, maestro, y por eso ayer compartí viajando a Talca para conectarme con el grupo, para conectarme con la iniciación, con lo que usted nos ha compartido, porque yo siento que ahí, en esa urna que entré, no era solamente yo, éramos todos, esta esperanza que recién empieza a florecer, maestro, porque necesitamos esta esperanza, porque si no, de verdad, Chile se moría en una pena terrible que era ocultada por la televisión, ocultada por los medios de comunicación, obviamente manipulados por el gobierno. Así que mucha gente salió ayer y lo bonito es que la comisión constituyente significa que no va a haber gente del gobierno haciendo esta nueva constitución chilena, o sea, no va a haber gente política, y eso es lo que teníamos que pelear. Era un apruebo por cambiar la constitución, o ya el gobierno decía mixta constituyente, que era ellos también que iban a meter su cuchara para poder, digamos, intervenir lo que el pueblo quería, o era comisión constituyente, y nosotros votamos comisión constituyente. Entonces toda la gente idónea, sociólogos, gente dueñas de casa, mucha gente que va a poner su postura y vamos a hacer una constitución del pueblo, ya no desde la dictadura, maestro. Entonces eso para mí es un nuevo amanecer, una nueva esperanza de una nueva humanidad. Así que gracias por empujarme a compartir esto y espero que se me entienda desde este clamor del alma para vivir esta experiencia que con un lápiz de verdad, maestro, se puede matar a una ametralladora. Y nunca más que sucedan estos homicidios desde la intelectualidad, digamos. Así que por eso le pedí ayuda ayer cuando le pregunto cómo se puede hacer mejor. Yo creo que se hizo bien ayer y siempre va a haber algo por hacer mejor, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Ahora viene lo más importante. Ya el pasado no va a ser el culpable, sino queda la responsabilidad en todos los chilenos. Ya no es un feudo, yo no diría capitalismo solamente, sino feudos recalcitrantes, llegadas a las crueldades, ¿no? Pero ahora ya no, si ya los acuerdos son otros y se van a regir por ellos, viene la responsabilidad entre todos. Y eso es muy bello, pero es un gran trabajo. Es como el día de la democracia que se vota, no es el día de votación, la democracia no es un día de votaciones, la democracia que es cómo vives, cómo te relacionas, cómo aprecias, cómo unes esfuerzos entre todos. Viene esa etapa de crecimiento de conciencia. Y siempre habrá líderes que pondrán el buen ejemplo y otros que pongan el malo, pero tenemos que tomar lo mejor, los valores de la tradición, fundamentados en la salud y en la conciencia. El que tiene salud quiere decir que está trabajando sobre sí mismo de muchas maneras. Así viene una gran responsabilidad ahora, ya la tienen en sus manos. Ahora, ¿qué van a hacer con ella? Es como la etapa de pasar a la madurez. ¿Querías libertad? Bueno, ya está tu libertad, llegas a la mayoría de edad y ahora, ¿qué vas a hacer con ella? La libertad, hasta los que tenemos ya arriba de los 60, pues, ¿qué estamos haciendo con ella? Sigue siendo la gran pregunta, pero sí, las condiciones que vivió el pueblo sudamericano en algunos lados, y aquí en México hace ya algunos años también se vivieron cosas similares, son realmente como para decir, ya no tiene sentido. Ahora encontrémosle un sentido entre todos. Es un gran crecimiento, una gran oportunidad. Bueno, ¿alguien más quisiera decir algo? A ver, Magda, anda. Otra vez, maestro. Es que en esta lectura que le
que le comento de lo visible y lo invisible, lo terrestre y lo celeste, también habla de cómo conformaban antes el sublime maestre y el sublime hermano mayor, y tenía sus cuatro evangelistas, ahí lo nombra. Pero normalmente aquí en la Biblia sale San Lucas, y no sé cuáles sean los mensajes de cada evangelista. Es que no entiendo la pregunta. ¿Cómo es? ¿Hacia dónde se dirige el mensaje de cada evangelista? ¿O son vivencias que ellos hacían y también sentencias, ¿no? Inclusive, que hacían. Sí. Bueno, es que los evangelios no son autores que inventaron la historia. Ellos, inclusive 2 de ellos, ni conocieron a Jesús. O posiblemente algunos de ellos no estuvieron presentes o no se acordaban tan claro de lo que había sucedido. Fue un trabajo de equipo, de los discípulos del Cristo. No sé si me explico. No fue de solamente uno. Se habla que inclusive el primer evangelio está altamente influenciado, como Pedro no escribía, pero sí hablaba y había estado muy cercano. Y María y la Magdalena y otros discípulos muy cercanos. Entonces fue la inspiración para plasmar todo eso. Pero los evangelios es una expresión de los discípulos acerca de la vida del maestro y su relación con la misión que vino a cumplir. Y una de las misiones, o posiblemente para mí de lo más, es si es posible reconocer un solo Dios en todos. Porque el Cristo les decía, si tú no me ves en el que te pidió de comer, no me has visto. ¿Se acuerdan de aquel reclamo? Si no estuviste, no, sí estuve a través de ese, y de ese. Ahí estaba yo presente. Entonces no está hablando de la persona. ¿De quién está hablando? De un estado de conciencia. Entonces, son los discípulos los que le dan sentido y valor a la vida del maestro. Ya la tuvo, pero hay que comunicarlas. Las buenas hay que compartirlas. Todo lo que nos trajo el hermano mayor hay que compartirlo, lo que nos trajo el muy sublime maestro. Pero ahora andamos con las nuevas teorías de quién sabe de cuántos lados y no vamos a la fuente. Y afirmamos todas estas enseñanzas. Es el trabajo del discípulo, hacer grande a su maestro. No es hacerse grande y más que su maestro. Nunca lo ha sido. Iniciáticamente hablando. En el tema de poder, sí, hay muchos discípulos que quieren siempre ser más grandes que su papá, que su maestro y que todos, porque los demás son tontos, yo soy el inteligente. Pero bueno, hay de todo en todas partes. No nos extrae. Pero los evangelios nacen, y de hecho es una contracorriente. Hay un factor histórico. Pablo entra al tema, se convierte al cristianismo, creo que 3 o 4 años después de que falleció Jesús. Y como a los 10 años ya se había empapado y había relacionado y estudiado muchas cosas, era un estudioso. Él venía de de Turquía. Ahí está el lugar donde él nace y se desarrolla en principio, pero luego se hace del Imperio Romano de Oriente. Y entonces
él empezó a mandar cartas con lo que la gente les decía que era el mensaje, pero puesto el sello de Pablo. Ustedes leen a Pablo y tiene el sello de Pablo. No sé si me explico. Más que narrativa, es un sello de la personalidad de Pablo, que le imprimía todo. Entonces, lo único que les llegaba a las comunidades o a las iglesias, porque así se les llamaba, eran las versiones de Pablo, que ni siquiera lo había conocido, pero estaba inspirado, motivado por algo que nunca vio en directo, pero que le platicaba a la gente esto. Y empezó a escribir cartas y a narrar lo que sucedía. Y después de eso aparece el primer evangelio, como 10 años después de que Pablo empezó con sus cartas. No sé si decirle que fue como una especie de tocarles el orgullo a los demás o que empezó la competencia. No lo sé, como se quiera decir. A lo mejor siempre la intención fue comunicar el paso del gran maestro, pero puede ser que a lo mejor también hay un poquito de egos por ahí, un poquito. Puede que sí. Digo, porque siempre se mete un poquito. Sí, siempre acaba dando una mordidita ahí el ego, algo, ¿no? Y Pablo tenía, no se ponía al tú por tú con Pedro, ¿ok? Entonces, hay que entender que en realidad lo que vamos a venir asimilando de los evangelios, más que el libro y las letras, es el mensaje y convertirnos o aceptar, seguir el camino del gran maestro, de los grandes maestros, que es la gran invitación que nos hace el maestro, viviéndolo él mismo. Pudo haberlo planteado como un intelectual, que lo era, pero no lo planteó solo intelectualmente, se la jugó y anduvo hasta en cueros y sin libros por mucho tiempo y comunicado con la vida. Fue otra faceta de su vida, pero fue el ejemplo de dejar todo por seguir ese camino. Hay mucha gente que tiene y se sabe los evangelios para arriba y para arriba, de letra por letra y capítulo y números y todo lo que sabe. Ustedes saben que hay mucha gente que y aparte les enseñan a tener esas facilidades. Pero lo practican. Pregúntele a los chilenos. Hubo facciones de unos que sí lo practicaron y otros eran contrarios. No eran versiones diferentes del Cristo, eran anticristos. ¿O no? Sí, pero hubo de los dos. Como dice don Santiago, no me los meta a todos, porque yo conocía padres que sí defendieron los derechos del amor y del respeto a la condición humana, ¿no? El tema está en el mensaje, no tanto quién lo escribió, porque en realidad fue el resumen de posiblemente muchas influencias. Desde el primero, que no conoció a Jesús, Marcos. Y se dice que él fue muy influenciado. De hecho, era discípulo de Pablo y de Pedro. Los seguía, los escuchaba. Y posiblemente esa interacción de que Pablo estaba siendo una figura eje de todo el cristianismo, pues empiezan los otros a decir, pues son las ideas de Pablo, pero eso no es lo que nos enseñó a nosotros. Vean ustedes el lenguaje de Pablo y lean el lenguaje de los demás discípulos, los que sí lo conocieron. Es muy diferente. Unos son muy respetuosos del acontecimiento y de la anécdota, de la parábola. ¿Me explico? Como que son, sí, el mensaje del maestro. Pablo se hace sus propios conceptos de todo ello. Entonces fue un juego, pero al final es el mensaje de los discípulos. La pregunta es, de los que conocieron al hermano mayor o al maestre, ¿dónde están? ¿Qué andan haciendo? ¿O qué hicieron con esa inspiración o con esas referencias? O por lo menos haber conocido discípulos de los discípulos. ¿Qué hacemos?
Si es un ejemplo auténtico, y si no lo es, pues no lo sigan. Pero si es un ejemplo auténtico y tiene sentido de acuerdo a la gran tradición, no a esa persona, pues síguelo. Sigue la línea. Sigue la tradición. No sigues a las personas. Yo les he dicho, ya para terminar, porque ya es un poco tarde, que si yo me ven que hago lo contrario de lo que el hermano mayor o el maestro indicó, más en especial del hermano mayor, que fue el que nos formó, no me sigan a mí, sigan la línea. Es el mejor deseo que puedo darles. Puedo yo caer en alguna tontería, ilusión, despiste, pero por favor sigan la línea. Las grandes enseñanzas, y al final toda la tradición es una, dice el muy sublime maestro. La sagrada tradición iniciática es una sola. Es una experiencia de unidad en todo. No hay... La cosa es cómo la vives, cómo la realizas cotidianamente en tu vida o en eventos especiales en tu vida. Entonces, es un trabajo de los discípulos. La orden es una reunión de discípulos, no reunión de maestros. No sé cuándo lo vamos a entender. Falso si es una reunión de maestros. No, porque seguimos al maestre, que tiene un 7º grado que no se repite, uno solo para toda la era. Está claro, para mí está muy claro el mensaje. No es reuniones de maestros y discípulos, es de discípulos en diferentes niveles, que esos discípulos que fueron discípulos tienen que ser los maestros de los que vienen atrás. No sé si me explico. Pero en la misma línea de trabajo, no en lo contrario. Si entendiéramos eso, estaríamos un poco más humildes y trabajando más en nuestra propia naturaleza, que hay mucho que hacer, y tratando de colaborar con la naturaleza de los demás para el bien de todos. Y no hay excusa. Bueno, que pasen muy bonito día y una buena tarea, que se pongan solitos, no se las pongo yo, pero les mando algunas líneas a ver si les interesan. Lo demás queden ustedes. Pax. Pax. Nuestro Pax.